Y bueno, pues vamos a empezar. Hoy tenemos tres ponentes. Vamos a dar comienzo con Inés Ortega Villanueva, que es del área de comunicación científica e innovación de Ciber. Y bueno, pues luego contaremos también con Marta Turegano y María Ángeles Bonmatí. Y bueno, pues seguro que luego surgen un montón de preguntas al respecto. De momento empezamos con Inés y ya os presento después al resto de ponentes. Cuando quieras, Inés. Pues muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina y Patricia, por invitarme. Y bueno, yo encantada de compartir con vosotras y vosotros un poco lo que hacemos desde el Ciber en la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación. A ver, voy a ir compartiendo la pantalla. Vale, ¿se ve mi presentación? A ver, se ve mi presentación, ¿verdad? Pero se ve como antes, vale. Bien. ¿Así? ¿La veis bien? Sí, Sí, Vale, perfecto. perfecto. Bueno, pues os voy contando. Desde la Unidad de Cultura Científica, bueno, somos personas que nos dedicamos a comunicar los resultados de la investigación principalmente, pero también queremos animaros como investigadoras e investigadores a que seáis vosotros mismos también los que apoyéis en esta tarea de divulgar la ciencia, puesto que vosotros sois quienes tenéis el conocimiento científico. ¿Y por qué es tan importante el papel del personal investigador en la comunicación de la ciencia? Pues en primer lugar, necesitamos que el personal investigador se implique porque como centro público en el que trabajamos, el CIBER recibe financiación pública, o sea, tenemos como una necesidad de retorno hacia la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo con los impuestos de la ciudadanía? Pues bueno, es esa vocación de retorno. También, pues, para comunicar los hallazgos también de las investigaciones, ¿no? Y cuáles son los beneficios y los riesgos también posibles, dado que vivimos en una sociedad también con mucha desinformación y es importante que los expertos y las expertas también tomen voz. También es importante para la toma de decisiones basadas en evidencia científica, obviamente, y para tener también, tratar de tener un impacto en políticas, en la atención médica y en la agenda pública. También es muy importante, como personal investigador que sois, la divulgación porque os puede ayudar a vuestra carrera investigadora. Pues también, en primer lugar, por lograr un mayor impacto de vuestros resultados, porque podéis obtener también nuevas colaboraciones, dada que tenéis más visibilidad al haber comunicado también la ciencia, no solo en los entornos científicos, sino en otros entornos. Porque se puede beneficiar vuestro perfil a nivel, bueno, porque es más público y podéis ganar esa notoriedad y a la hora de pues, conseguir nuevas financiaciones, nuevos proyectos u oportunidades. O sea, todo es un beneficio hacia la sociedad, pero también, como veis, hacia vosotros y vosotras mismas. También es cierto que cada vez más se está valorando la comunicación y la divulgación de la ciencia en el currículum del personal investigador. Lo sabéis por diferentes convocatorias, también en los proyectos, ya se pide también aportar este tema de comunicación. Otra de las razones por las que es importante que el personal investigador se involucre en estas tareas es porque la sociedad también nos pide que como expertos y expertas tomemos un papel también protagonista en este aspecto. En este sentido, la encuesta de la percepción social de la ciencia y la tecnología de la FECIT pues también nos arroja unos datos muy importantes sobre este tema. O sea, los temas científicos interesan a la sociedad. O sea, interesan hasta tal punto que, bueno, pues un 47% en esta encuesta, que es de 2022, que es verdad que ya han pasado unos cuantos años, pero bueno, un 57,2% decía que entre los temas que más interesan son la medicina y la salud. Y un 83,5% opina que los resultados de la investigación científica financiada con dinero público, como os decía antes, deberían estar accesibles de forma gratuita. Esto es lo que dice la propia sociedad del tema de cómo deberíamos afrontar un poco la comunicación científica. Bueno, para seguir un poco con la encuesta, pues bueno, veis que también es verdad que tienen muchísimo peso estos temas también. Desde la pandemia hemos visto que hay un incremento también del interés en los temas de investigación y bueno, eso nos coloca en un papel, pues como decía, protagonista en la comunicación de los resultados.
En cuanto a cómo se va a valorar la divulgación científica, pues bueno, hay ahora mismo un cierto consenso con unos indicadores que está estableciendo la CRUE, la Confederación de Universidades, como, pues, acerca de qué variables van a contabilizar a la hora de, bueno, pues eso, de valorar las actividades de divulgación del personal investigador. Así que, bueno, con esto también deciros que cada vez es un tema que va tomando más peso. Y ahora me vais a decir, vale, pero es que yo tengo que dar clase, tengo que investigar, estoy en laboratorio y tal. ¿Cómo demonios voy a hacer todo esto? O sea, está genial lo de comunicar, pero no me da la vida y lo entiendo perfectamente. Esto, o sea, no quiere decir que tengáis que estar desde que os levantáis por la mañana ni tuiteando, ni escribiendo, ni haciendo difusión, ni divulgación, ni para nada. Simplemente cada uno y cada una debéis buscar un poco, pues, cuál es vuestro canal, ¿no? Cuáles son las formas de acercar vuestra investigación a la sociedad. Sobre todo, pues bueno, sin olvidaros de los resultados que de verdad pueden tener un impacto en la ciudadanía bueno, por supuesto, colaborando, o sea, porque este es el mantra del ciber a tutiplén, o sea, siempre busca a alguien de tu equipo que se le dé bien o de tu institución que pueda ayudarte a hacer esta tarea, porque entiendo que hacéis muchas cosas, o sea, ¿qué hacemos desde el ciber? Y también por ver un poco cómo podemos ayudar también al personal investigador. Pues el ciber está bueno, forma parte de la red de unidades de cultura científica y de la innovación de la FECIT. Esto quiere decir que tenemos cierta profesionalización en la comunicación científica porque nos reconocen esa labor que hacemos. ¿Qué son las unidades de cultura científica? Pues son unidades intermediarias entre las instituciones y los centros de investigación y la ciudadanía, con el objetivo de promocionar la cultura científica como agentes de la difusión, y al final hacemos un servicio clave para hacer como ese nexo de unión, ¿no?, entre la ciencia y la ciudadanía, porque muchas veces el lenguaje científico, pues bueno, no es fácil traducirlo para que todo el mundo lo entienda. Entonces, bueno, esta labor la hacemos tanto el personal investigador como también desde las unidades de cultura científica. Hay como 100 y pico unidades de cultura científica, 110 o 115 unidades de cultura científica reconocidas, sobre todo muchas universidades, bueno, casi todas las universidades y otros centros de investigación. En los hospitales hay algunos que sí que tienen unidad de cultura científica a través de su instituto de investigación y otros no. Pero sirva decir que siempre hay un departamento de comunicación especializado en las instituciones donde se hace ciencia y se hace investigación y no existe esta unidad. Bueno, mira, ponía ahí 121, yo creo que sí, debe ser no sé si hay alguna más. Somos, como veis, pues también una red que está en todas las instituciones y trabajamos de forma muy colaborativa. Sobre todo el ciber necesita toda esta red porque al formar parte de un consorcio, o sea, formado por instituciones, valga la redundancia, siempre nuestra comunicación es colaborativa con las instituciones de las que forman parte los grupos. Vale, bueno, desde este año tenemos ya como un poquito más de entidad, ya tenemos hasta nuestro propio logo y aprovecho para enseñároslo aquí. Y bueno, trabajamos en 3 ejes en la UCC del ciber. Las UCCs están o sea, como clasificadas por la FECIT en torno a su naturaleza, pues si son UCCs que son de universidad o del centro de investigación o, bueno, tienen diferentes categorías, y también por sus ejes de actuación. Dentro de las UCCs hay 4 ejes y en la UCC del ciber trabajamos en 3 de ellos. El primero de los ejes donde trabajamos es en la comunicación de los resultados de la investigación. Básicamente papers científicos, o sea, papers, y traducirlo en noticias científicas. El segundo eje son actividades de divulgación, como pueden ser las que se celebran dentro del contexto del 11 de febrero o la Semana de la Ciencia, fundamentalmente lo que hacemos en el ciber. Luego hay también Pint of Science, hay otros eventos científicos que nosotros trabajamos menos, pero también podemos trabajar.
Y el tercero de los ejes es la formación en comunicación, con un curso maravilloso que tenemos, que aprovecho para promocionar, que son 2 días para todo el personal de investigador del CIBE, y lo hacemos de forma anual. Este año acabamos de celebrar la tercera edición la pasada semana. En cuanto al primero de los ejes, que es igual el que más nos ocupa tiempo y espacio, pues comentaros que no todos los papers son susceptibles de difundir a través de la UCC del CIBER, ¿vale? Como comprenderéis, son 518 grupos ahora mismo en el consorcio CIBER, y nuestra UCC, igual que todas las UCCs de toda España, de todas las instituciones, no tenemos mucho personal en general. Entonces, bueno, en nuestro caso, lo que queremos resaltar como CIBER suelen ser papers que se dan en colaboración con varios grupos del CIBER, porque entendemos que también vuestras instituciones hacen esta labor de comunicar vuestros papers y vuestros resultados. Entonces, bueno, buscamos un poco cómo complementar el trabajo de las instituciones donde formáis parte los grupos. No quiere decir que un paper que no sea colaborativo con varios grupos del Ciber, o sea, puede ser varios grupos del Cibernet o puede ser un grupo del Cibernet con uno de Ciberfest, por ejemplo. Pero no quiere decir que si es un paper que no es colaborativo no lo vayamos a difundir. O sea, lo valoramos igualmente, lo miramos. Si es un Nature, un Science, un paper de alto impacto, lo vemos con mucho cariño y siempre le vamos a dar recorrido de difusión. Sin embargo, es verdad que no todos los papers, pues hay algunos que son muy básicos y son de un grupo, o incluso siendo de varios grupos, no lo podemos trasladar de la misma manera que un paper que tiene otro tipo de perfil. Entonces, bueno, todo esto para deciros que todos los papers y los resultados que nos llegan los valoramos, y de alguna manera o de otra casi siempre le vamos a dar, pues bueno, un poquito de difusión, al menos por redes sociales o por alguno de nuestros canales. Sin embargo, no va a ser una nota de prensa siempre, ¿vale?, que llegue a los medios de comunicación. Cuando vemos vuestros trabajos, vuestros papers, después de valorarlos en función de todos los temas que tenemos en el Ciber y de, bueno, un poco la agenda que llevamos, si vemos que tiene recorrido para mandarlo a los medios de comunicación y darle una difusión más profunda, os solemos pedir, pues, un breve resumen para orientarlo bien, y sobre todo, muy importante, que estéis disponibles ante posibles cuestiones o ampliación de información de los periodistas, ¿vale? Porque no podemos mandar una nota de prensa y luego decir, no, a mí que no, yo no quiero hacer declaraciones al respecto porque no me siento cómoda o cómodo. Pues esto no es posible. O sea, siempre que hay un tema de interés social y mandamos esta información hacia los medios de comunicación, casi siempre nos solicitan hablar con alguno o alguna de vosotros para ampliar información o para aclarar lo que sea. En 2025 tenemos especialmente el foco puesto en los proyectos del Ciber, que también damos bastante apoyo a la difusión de ellos. Hay proyectos muy grandes en el Ciber que requieren también bastantes recursos de nuestra unidad. Y bueno, respecto a lo que comentaba antes, decir que hay un documento con los criterios los criterios de comunicación que tenemos en el Ciber, que bueno, que lo hemos compartido hace poquito con los grupos, bueno, recordatorio a los grupos. Y bueno, que si alguno lo queréis revisar, pues os lo puedo mandar para que lo reviséis. Vamos, básicamente es lo que os he dicho: revistas del primer cuartil que tengan cierto impacto, con primero o último firmante que sea del Ciber, que haya colaboración, al menos 2 grupos, y que sea un artículo reciente. Tampoco vale que sea un paper del año pasado, que ahora me he acordado y voy a intentar a ver si me lo difunden a través del departamento, porque no, o sea, buscamos también que haya un criterio de actualidad. Y bueno, también comentar que la decisión de difundir un contenido que puede ser interesante, pero si nosotros no nos llega con suficiente antelación para poder prepararlo, o no nos hemos podido coordinar con la institución, pues a veces vamos con la agenda bastante apretada, y hay papers que por muy interesante que sean, si nos avisáis de un día para otro, ya tenemos la agenda de temas muy, muy cerrada, y igual no le podemos dar el recorrido que os gustaría muchas veces.
Bueno, el documento este que lo tenéis a vuestra disposición si queréis comentarlo. Lo que comentaba antes también de estar disponibles a los periodistas. Puede ser que el pasado mañana estéis en un proyecto europeo importante como este y bueno, pues queramos contarlo y y de repente os veáis en una rueda de prensa, que también hacemos pues rueda de prensa de proyectos para, pues bueno, el curso que os comentaba también antes. Os da ciertas habilidades también para enfrentaros a estas situaciones. Otra herramienta que tenemos es la página web, donde difundimos un montón de resultados, como supongo que ya sabéis. Entonces, bueno, no todas estas noticias al final van a los medios, pero sí es verdad que algunos medios de comunicación se fijan mucho en las noticias que vamos publicando y a veces también nos hacen peticiones de, oye, este tema que sacasteis no sé cuándo, tal, me gustaría hablar con alguien a ver cómo va esta investigación. Entonces, bueno, es verdad que el ciber es una fuente bastante importante para los medios de comunicación y tiran de nosotros bastante a menudo. Bueno, otras cosas que hacemos también, tenemos bastante actividad en redes sociales, sobre todo, bueno, en Instagram vamos creciendo bastante bien y en LinkedIn el último año ha sido increíble. Yo no sé si es que ha habido como un poco de fuga desde X a Twitter hasta LinkedIn, pero es verdad que el crecimiento en LinkedIn es bestial. Bueno, algunos ejemplos también hacemos en Twitter y en Blue Sky, hacemos algunas campañitas también en días mundiales, los del Día Mundial del Cerebro o lo que sea, y bueno, vamos sacando por aquí también los resultados. Otras campañas que hemos hecho en redes sociales, pues esto fue por la pandemia, hicimos una convocatoria de vídeos donde el personal investigador contaba un poco también su investigación a través de las redes, pues, a través de las redes sociales, es verdad. En este momento fue Twitter y YouTube y bueno, pues hicimos un mini concurso para poner al personal investigador también en el centro de la acción y bueno, luego hicimos la ceremonia de premios también por YouTube y estuvo, la verdad que tuvo muchísima participación. Otras acciones que hacemos en redes sociales, pues para destacar también el papel de las investigadoras y darles visibilidad. Hay conversaciones con científicas que también os invito a que lo consultéis. Y recientemente también, el año pasado, hicimos una campañita pues por los 10 años del ciber. Es verdad que no queríamos quedarnos en, pues cumplimos 10 años como consorcio ciber y ya está, sino que invitábamos también a los grupos a contar un poco su trabajo y qué suponía también estar dentro del consorcio. Entonces, bueno, hacemos pequeñas acciones. En cuanto a actividades de divulgación, también tenemos bastante trayectoria en este sentido. Hemos hecho un montón de cosas muy variadas. Y bueno, uno de los productos estrella que tenemos en el ciber es la actividad de Improciencia, que es verdad que es la actividad que más años la hemos repetido y que funciona fenomenal. Este año la vamos a hacer, bueno, normalmente esta actividad la hemos hecho para público general en las primeras ocasiones en una sala de teatro pequeñita y luego la hemos hecho para centros educativos, o sea, para bachillerato bueno, y FP, básicamente. Y este año, 2025, la vamos a reorientar para llegar al público más senior, más mayor. No sé si la palabra senior es adecuada, creo que no. Bueno, gente pues igual de 65 para arriba y la actividad la vamos a hacer en el Hospital Sant Pau de Barcelona, con idea también de llevarla un poquito a otros escenarios. Entonces, bueno, es una actividad que funciona fenomenal, donde personal investigador comparte escenario con actores y actrices de improvisación y se explican varios proyectos de investigación acompañados como de dinámicas donde el público también participa y se hace como, bueno, un poco en tono de humor, pero sin ser humor porque al final es divulgación. En el Día de la Mujer y en la Ciencia también voy a intentar ir un poquito más rápido. Tenemos varias actividades también donde implicamos a personal investigador en las mismas. En esta fecha sí que nos dedicamos también más al público más joven, más hacia la adolescencia.
Y también intentamos que sean actividades muy participativas, donde, bueno, veis ahí que los chavales y las chavalas están levantando tarjetitas porque se hace pues para que ellos mismos pues pregunten a los investigadores pues sus dudas y, bueno, cómo van viendo algunos mitos sobre la mujer en la ciencia. Bueno, como os decía antes, nuestra principal vocación es la colaboración y, bueno, de la investigación colaborativa queremos pasar también, como os decía, a una comunicación más colaborativa, no solo a través de los papers, porque los papers siempre van con varias instituciones por medio, sino también llevar un poco más allá la colaboración del ciber hacia actividades de divulgación, pues donde haya otras instituciones implicadas. Hicimos un acto bueno, un Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el CIC Cáncer de Salamanca. Este año la misma actividad la hemos hecho en Zaragoza, en el CIBA, con la colaboración del IS Aragón. Y bueno, como os decía, la actividad de improciencia la vamos a hacer en el San Pau. Los cursos de comunicación siempre intentamos implicar a otras unidades de cultura científica. Bueno, todo con la idea de que no tengáis una única perspectiva, sino que sepáis que la UCC del Ciber colabora con vuestras instituciones y todo esto es un trabajo en equipo, en red. En nuestra UCC, en 2022 decidimos que teníamos que intentar implicar también al personal investigador de todas las áreas, porque sabéis que trabajamos en 13 áreas muy diferentes de investigación y que necesitábamos esa figura que sois vosotros para orientar a veces también un poco hacia dónde va la comunicación del ciber, ¿no? Y bueno, creamos un pequeñito grupo de trabajo que va creciendo, donde veis también que está María Ángeles Bonmatí, que luego os contará ella también un poco más. Y lo que hacemos es, bueno, pues orientar tanto, bueno, sobre todo las actividades de divulgación, ver qué temas pueden interesar más según el público que es y trabajamos un poco pues con el perfil también de los investigadores e investigadoras. Esta colaboración con el personal investigador es clave también a la hora de hacer de organizar el curso de comunicación y divulgación, dado que no es un curso que demos únicamente las 3 personas que nos dedicamos o 2 personas que nos dedicamos a comunicar 24 horas, sino el personal investigador que participa en estas actividades que os he comentado o que le gusta hacer artículos de divulgación y dedica parte de su tiempo a escribir o bueno. Entonces es un curso que organizamos entre todos y donde todos somos ponentes y todas somos ponentes. Entonces yo creo que también es bonito porque al final veis el reflejo, ¿no? Son personas investigadoras que también hacen esta parte de comunicación. En Cibernet teníamos, bueno, tenemos como figura también de referente a José Morales, que está en la Complutense, y bueno, desde aquí pues lanzaros también a vosotros y a vosotras que si queréis participar en estas actividades o ver o acercaros más a la unidad de cultura científica, pues que con que nos escribáis estaremos encantadas. Y bueno, muy poquito más. Como os decía al principio, somos un departamento muy chiquitín. Somos 2 personas encargadas de la unidad de cultura científica, pero además no es que tengamos un departamento de comunicación institucional ni un departamento de eventos aparte en el ciber. Al final acabamos haciendo muchas más cosas de las que son propias de la unidad de cultura científica. Entonces, bueno, entre ellas también el año pasado tuvimos el papel de hacer mucha comunicación institucional en algo que tampoco tenemos mucha experiencia, porque el ciber no ha tenido comunicación institucional como tal, dado que no veíamos que tuviéramos que tenerlo, porque al final somos 100 y pico instituciones. Y bueno, el año pasado sí que tuvimos que trabajar mucho esta parte y estuvimos bastante implicadas en el Congreso del Personal Científico Joven y luego en el congreso que se hizo en Valencia, pues para que no se quedara solo en un congreso científico, sino trasladarlo también un poco más allá a la sociedad. Y bueno, por mi parte nada más, trabajamos Begoña Navarro, Marta González, que se ha incorporado hace poquito y está llevando más el tema de redes sociales, y yo misma. Y nada, para lo que necesitéis, os dejo aquí también mi correo y el del equipo, y luego si queréis contestamos cualquier duda. Gracias.
Muchas gracias, Inés. Bueno, he visto que se ha conectado gente después de empezar y nada, recordaros que estamos en el seminario de divulgación científica que organizamos dentro de los workshops de personal investigador joven que hemos puesto en marcha desde el Comité de Mentorización y Dinamización de Cibernet. Y bueno, vamos a dar paso ya, no me entretengo yo mucho más tampoco, a María Ángeles Bonmatí, que es escritora, divulgadora e investigadora de la Universidad de Murcia. Y luego daremos paso también a Marta Turegano, investigadora del Instituto Cajal y co-creadora de Corpus Curioso, que nos van a hablar de más divulgación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a abrir... A ver... No, esto no. Perdón, que he compartido lo que no era. A ver. Vale, ahora sí, ¿no? Se ve... Vale. Pantalla completa, se ve bien, ¿no? Bueno, pues nada, en primer lugar quería agradeceros a vosotras las organizadoras por haber contado conmigo. Yo tengo que decir que, aunque aquí aparezca Ciberfest, yo actualmente no formo parte de Ciber, pero aún así pues estoy encantada de participar en todos estos eventos que organizáis. Bueno, yo voy a mostrar un poco mi visión personal, mi experiencia con el tema de la divulgación. Y lo primero que tengo que decir es que cuando yo empecé a divulgar, yo ya llevaba bastante trayectoria en investigación. De hecho, bueno, pues se puede comprobar. Y bueno, yo me entré a hacer la tesis en la Universidad de Murcia. Posteriormente estuve también, tanto durante la tesis como después de la tesis, en la Universidad de Surrey en Reino Unido. Luego estuve como investigadora postdoctoral en Ciber y actualmente me encuentro de nuevo en la Universidad de Murcia. A lo largo de todos estos años, que son pues entre 15 y algo más de 15 años, pues he estado investigando en el campo de la cronobiología y el sueño. Por tanto, bueno, pues ese bagaje considero que es necesario a la hora de empezar a divulgar. ¿Cuáles han sido mis vías de divulgación? Pues me voy a centrar en la divulgación escrita, porque sí que es verdad que he hecho muchas charlas, he participado en muchos eventos de divulgación, pero quizá donde más he podido destacar pues es en la divulgación escrita. Bueno, en cuanto a redes sociales, durante un tiempo pues hice bastante divulgación o intenté hacer bastante divulgación en Twitter, ahora llamada X. Era un tiempo donde, bueno, pues funcionaba de otra manera, ¿no? El algoritmo dichoso pues quizá no penalizaba tanto nuestros contenidos, incluso les daba cierta visibilidad. Ahora pues es menos fácil, ¿no? Divulgar a través de esa red social. Y luego pues también he escrito mucho tanto en periódicos, en medios de comunicación generalistas, como en la plataforma de divulgación científica de Conversation. Y bueno, pues finalmente tuve la oportunidad de escribir un libro que se llama Que nada te quite el sueño, que vino pues un poco a cerrar ese círculo de divulgación sobre el sueño pues que yo había venido trabajando y sigo trabajando en divulgación escrita en otras plataformas. Bueno, centrándome en la experiencia en The Conversation, no sé si conocéis todos y todas la plataforma, pero bueno, pues yo concretamente he participado en ella con 18 artículos actualmente y aquí he hecho, bueno, pues he copiado los artículos que tengo publicados ahí y he señalado pues el tema sobre ellos. Si se os dais cuenta, pues en todos hay un hilo conductor que es el sueño, es la cronobiología, son los ritmos circadianos. Bueno, si seguimos por aquí, pues bueno, este en concreto lo he querido destacar porque este fue una colaboración intra-ciber, ¿no? Con otros miembros de Ciberfest. Y bueno, pero todos ellos siguen ese hilo conductor. Bueno, la plataforma permite ver también visibilidad, número de lecturas. Aquí este en concreto sería mi perfil de lecturas. Y bueno, pues aquí pues va señalando. Es una plataforma que permite una visibilidad muy importante porque permite además que otros medios de comunicación republiquen tus artículos. De manera que un artículo tuyo que en principio iba a estar en la plataforma de Conversation, pues lo puedes encontrar luego en otros medios de comunicación, pues nacionales o incluso internacionales de otros países y demás.
Además, pues la plataforma de análisis de estadísticas pues permite pues ver desde qué otros países te leen. En mi caso, pues mayoritariamente me leen desde España, pero también otros países hispanoparlantes como Argentina, Perú, México e incluso también desde Estados Unidos y otros países de habla no hispana. Bueno, la plataforma también permite establecer un ranking por panel me refiero a la universidad o institución. Un pequeño hándicap que existe es que Ciber no pertenece a The Conversation, pero sí pertenecen a The Conversation la mayoría de las instituciones que al final conforman Ciber. Entonces, bueno, pues ahí establece un orden. Yo he tenido la suerte de estar todavía bien posicionada en el top 5 y, bueno, pues por lo tanto es una plataforma que da muchísima visibilidad. Gracias a esta plataforma, pues hubo un contacto de una editorial de libros de ensayo, de divulgación, que me contactó precisamente porque estaban interesados en publicar algo sobre sueño. Esa editorial fue la Editorial Crítica, que pertenece al Grupo Planeta, y ese primer contacto se produjo el 2 de julio del 2021. Bueno, antes de comprometerme con ellos, por supuesto, valoré ciertos aspectos. Uno de ellos es obvio, es el económico, pero también, evidentemente, hay que valorar el aspecto intelectual. ¿Qué me iba a aportar a mí hacer ese trabajo? ¿Qué iba a aportar al mundo de la divulgación? Y, por supuesto, si se me iba a permitir escribir con la libertad que yo necesitaba escribir. Y, por supuesto, si se iba a reconocer mi autoría, cosa que muchas veces pues, se piden escritos por encargo y demás, y finalmente prácticamente tu nombre desaparece del trabajo final. Bueno, esto no fue de la noche a la mañana, sino que la editorial pues, pidió que yo elaborara un índice, y de ese índice me solicitó pues, leer varios capítulos de ese índice que yo propuse. A la editorial le gustó, concretamente a la editora que se hizo cargo de este proyecto, pues le gustaron esos artículos y finalmente pues se decidió llevar adelante el proyecto. Bueno, cuando uno se pone a escribir, ya sea un libro o ya sea un artículo de divulgación, no hay mucho consejo que valga, porque al final pues cada maestrillo tiene su librillo, pero sí que es verdad que enfrentarse a una página en blanco siempre, digamos, que da un poco de vértigo. En este caso hay una cosa que ayuda mucho, porque yo ya había escrito 3 capítulos del libro, con lo cual ya no me enfrentaba a un proyecto desde cero, y cuando uno se pone a escribir un artículo normalmente ya parte de un conocimiento muy integrado y muy consolidado, porque normalmente escribimos de aquello en lo que pues, hemos venido trabajando en investigación durante mucho tiempo. Hay que ser flexible, porque no siempre lo que uno escribe en un primer momento va a ser lo que, incluso por autoexigencia, ¿no? Al cabo de un tiempo podemos leerlo y que no nos guste, ¿no? Tenemos que ser capaces de rectificar. Y el tema de la inspiración, pues a veces las musas no llegan o nos pillan en un momento en el que no las podemos atender, ¿no? Siempre se dice que mejor que las musas te pillen pues con el folio, ¿no? Bueno, en un proceso de escritura, en divulgación, es muy importante documentarse, porque aunque escribamos sobre un tema que dominamos, pues no siempre lo dominamos al 100%, sino que va a haber detalles que se nos escapen. Por lo tanto, tenemos que documentarnos muy bien y con mucho rigor. Debemos integrar todo ese conocimiento a la hora de exponer, de divulgar un tema de forma pues accesible, asequible para un público general, pues es importante que nosotros tengamos bien integrados esos conocimientos. Hay que dejar reposar las cosas. Normalmente cuando leemos nuestros propios escritos, nuestros propios trabajos al cabo de unos días, nos damos cuenta de cosas que hemos escrito que no son del todo así o que nos gustaría expresarlas de otra manera. Por tanto, muy importante que, como una buena paella, dejemos reposar nuestros trabajos. Y luego probarlos. Aquí hay varias cosas, ¿no? Podemos probarlos con gente muy experta en el campo, que nos van a sacar detalles pues, de mucho rigor, y eso es muy importante también, pero también es muy importante que nos lean personas que no entiendan nada del tema que estamos divulgando, porque van a ser ellas las que nos digan, oye, yo esto no lo he entendido, esto se me ha hecho bola, se me ha atragantado, no he conseguido terminar el capítulo.
esa valoración también es muy, muy valiosa. Bueno, siempre me gusta decir, aunque hay personas que, bueno, cada uno al final encuentra su tono a la hora de divulgar, pero yo personalmente creo que la divulgación nunca, nunca debe ser sinónimo de infantilización o de reducir el rigor del tema que se está exponiendo. Muy importante ser riguroso con lo que se dice, aunque se diga de forma divulgativa. Siempre alertar sobre aquellas cuestiones que no estén totalmente validadas por el método científico. Y por supuesto agregar las fuentes. Cuando divulgamos, aunque sea un libro, quizá no hace falta poner la cita continuamente como hacemos en un artículo científico, pero sí que es conveniente citar al final del capítulo o al final del libro o en el propio artículo de divulgación, si se trata de un artículo, las fuentes científicas de las que hemos extraído esa información. Bueno, siempre, ya sea un artículo o ya sea un libro, no hay que escatimar en revisiones y revisores. Se lo podemos pasar a nuestra familia, a nuestros amigos y evidentemente en el caso de una plataforma como The Conversation, pues va a haber una persona que se encarga de la edición y que va a hacer una leída de ese trabajo, y en el caso de un libro va a haber una persona editora que también va a leer, y luego además va a haber personas que se encargan de revisar pues ya cuestiones de pequeñas erratas y demás. Siempre, siempre se puede escapar algo, por lo tanto no hay que escatimar en revisiones. A veces uno acaba harto de leer todo el rato lo mismo y acaba cansado, pero luego da mucha rabia pues encontrarse con cosas que se podían haber corregido en el momento. Bueno, en el caso de este libro, por fin se pudo tocar el 28 de febrero de 2023 y pues es un momento emocionante porque por fin ves y puedes tocar pues ese trabajo que llevas en marcha durante mucho tiempo. Y luego llega el tema de la promoción, que esto no sé si alguien todavía entenderá porque hace ya muchos años esta referencia, pero bueno, pues la promoción, el objetivo que tiene es vender el libro, que cuanta más gente mejor conozca ese proyecto y se anime a adquirirlo. Pero hay que entenderlo como una ocasión perfecta para la divulgación. Nosotros normalmente los investigadores pues no vamos a acabar viviendo de la publicación de un libro o de la publicación de X artículos en otros medios. No va a ser nuestro medio de vida, pero sí que va a ayudar mucho a divulgar aquello que hacemos, y si tenemos un mínimo de interés en que nuestro trabajo pues llegue a la sociedad y de alguna forma mejorar pues determinados hábitos de vida o mejorar determinadas cuestiones, pues al final nos interesa mucho divulgar. Bueno, en mi caso pues fueron muchas las ocasiones para divulgar sobre el tema, y así hay que verlo. Es un trabajo agotador porque la realidad es que tu trabajo de investigación mientras haces todo esto no se reduce, es un añadido. Y aquí, bueno, pues como broma, esta fue una de las primeras entrevistas, creo que esta fue en el diario El Mundo y esta una de las últimas. O sea que el deterioro físico es palpable. Y nada, no me quiero extender más, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, quedo a la espera de preguntas si hay alguna. Muchas gracias, María Ángeles, ha estado fenomenal. Gracias. Como bien dices, damos paso a Marta Turégano, que es nuestra última ponente, y nos va a hablar de Corpus Curiosum. Gracias, Marta. A ver. Hola, ¿veis bien la presentación? Perfecta. Genial. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a esta sesión. Soy Marta Turégano López, investigadora postdoctoral Cibernet en el Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales, y bueno, aquí tenéis mi correo también por si tenéis alguna duda o queréis compartirme algo. Voy a hablaros un poquito de mi camino en la divulgación científica y en particular del proyecto Corpus Curiosum, que luego os desarrollaré. Vale. Lo primero de todo, os quería resumir un poco por qué divulgar. Ya han dicho las compañeras un poco los efectos que tiene divulgar en la sociedad, ¿no? Y yo me sumo a ello, a que como científicos creo que tenemos una responsabilidad de bajarnos de nuestra torre de marfil y devolver un poco a la sociedad
lo que nos da, ¿no?, con los impuestos, pero por otro lado he querido entrar un poco en lo que realmente me da a mí divulgar de forma egoísta a lo mejor, pero porque me divierte, porque es una forma de comunicar ciencia más cercana y me empuja un poco a desarrollar mi creatividad, ¿no? Todos somos conscientes y hemos vivido charlas que se hacían eternas, que eran monólogos súper largos, y entonces a mí como que me pica la curiosidad de cómo mejorar un poco esa comunicación y cómo hacer cosas más creativas e innovadoras. Por otro lado, es algo aplicado y la recompensa que obtienes es a bastante a corto plazo, en contraposición con lo que suele pasar con la investigación, ¿no? Y más si hacemos investigación básica, ¿no?, que no vemos los resultados como tan transferibles a la sociedad y esto nos puede desmotivar un poco. Entonces, para mí esta transferencia de conocimiento es como una recompensa muy buena, ¿no? Por otro lado, me sostiene moralmente cuando el ámbito científico se vuelve un poco pesimista, es decir, cuando estás en incertidumbre de contratos, cuando no salen las publicaciones porque llevan en revisión un año. Bueno, pues te da un poco de apoyo saber que tienes otros proyectos que sí que pueden estar funcionando, ¿no? Por otro lado, me parece una ocasión increíble para conocer gente y temas muy interesantes y que se salen totalmente de tu campo de conocimiento, ¿no? Entonces te permite otra vez como esa sensación de cuando ibas a la universidad y te enganchaba un tema, ¿no?, de descubrir y aprender cosas nuevas. Y por otro lado, pues también me hace pararme un poco, bajar un poco del ritmo de la ciencia, repensar cómo hago ciencia, cómo está el mundo científico y ser crítica y tener una perspectiva más global. Es decir, que yo siento como que me pone unas gafas críticas y me hace analizar la ciencia desde otra perspectiva. Ay. Vale, entonces, ¿cómo empieza todo esto? Pues bueno, empieza básicamente teniendo un entorno laboral pues, en el que se promueve este tipo de cosas. Mi IPE, Javier de Felipe, es un divulgador excelente y bastante conocido y todo esto se ha promovido en el laboratorio, pues empezando desde haciendo algunas reconstrucciones tridimensionales de dendritas y las espinas dendríticas y los axones, participando en Pin of Science, yendo a congresos, pues por ejemplo, este fue a modo de reivindicación, un congreso en el que no había ninguna speaker mujer y quisimos llevar un póster haciendo como una pequeña investigación de por qué ocurrían estas cosas, ¿no? Y pues también participando en las actividades del 11 de febrero. Vale. También a raíz de esto empiezo a organizar congresos de esta forma un poco reivindicativa por el 11 de febrero. Empezamos con la primera jornada de neurocientíficas en mi centro de investigación. Al año siguiente quisimos como reunir a todas las mujeres que hacían ciencia en el campus de Montegancedo, que es un campus en Madrid, que es bastante tecnológico y por lo tanto está bastante masculinizado. Entonces como que fue un foro para reunirnos todas y contarnos lo que hacíamos. Y vino muchísima gente, organizamos sesión de póster, o sea, esto te lleva a saber realmente lo que lleva a organizar un evento científico desde las entrañas hasta el final, hasta mandar los certificados, ¿no? Y fue muy bonito porque a raíz de estos dos eventos, pues ya los propios centros del campus empezaron a generar sus propios eventos anuales, por ejemplo este, de Indea Software. Por otro lado, también he hecho talleres para familias en el Hospital 12 de Octubre. Esta es una actividad súper reconfortante porque además vienen familias que tienen a personas ingresadas en el hospital y otras personas que no. O sea que es un momento como de escapar un poco del mundo ingreso y hacemos eventos enfocados para los niños con actividades, manualidades. Vemos por el microscopio algunas muestras, o sea, es maravilloso. Y aquí os quería hacer un break un poco porque empieza la pandemia y con la pandemia, ¿no?, pues todos nos confinamos y lo que me pasó a mí un poco en concreto fue que, bueno, pues yo era estudiante predoctoral y de repente dejas de hacer experimentos, te come la ansiedad porque tú tienes una tesis que publicar y me vine un poco abajo y me sentía un poco estancada emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar que básicamente me apunté a un curso de creatividad de Javi Rollo, que es un ilustrador bastante conocido en redes sociales, no sé si le conoceréis.
Y lo que pasó en este curso es que yo veía su proceso creativo y su proceso creativo me llevaba un poco a cosas similares que ocurren que vemos en neurociencia, ¿no? Plasticidad sináptica, aprendizaje, etc. Y bueno, surgió una sinergia entre este ilustrador y yo y empezamos a hacer cursos que combinaban la mirada creativa de una persona que mira su proceso creativo y la mirada científica, ¿no? Que puede medio explicar o encuadrar qué está pasando. Y entonces de este tipo de cursos que dimos en Madrid y Barcelona, pues salió el asesoramiento científico que realicé a su último libro, Dibujo, luego pienso, que también es un compendio un poco de las actividades que se hacían en este taller. Y por otro lado, pues en pandemia y en pleno confinamiento nace Corpus Curiosum. Corpus Curiosum nace porque nos quedamos encerradas en casa, somos todas investigadoras predoctorales y no podemos ir a congresos internacionales. Entonces decidimos crear nuestro propio congreso. Así que lo llamamos Corpus Curiosum. Bueno, el nombre viene de cuerpo calloso, ¿no? Como sabéis, es una estructura que conecta ambos hemisferios y queríamos ser como un nodo de conexión entre diferentes personas, diferentes ámbitos y un poco un espacio pues, para estimular el pensamiento crítico en neurociencia, aunque, bueno, al final se puede expandir a cualquier temática, ¿no? No todos los comienzos fueron buenos, este fue nuestro icono horrible del principio y luego ya pues lo profesionalizamos un poquito más con mejor diseño. Y nada, pues aquí os presento, somos un proyecto internacional en el que nuestro objetivo es estimular el pensamiento crítico en neurociencia y tacho un poco lo de neuro porque al final nos hemos dado cuenta que es aplicable a toda la ciencia, ¿no? Hemos tenido 6 ediciones en las que lo que hacemos es invitar a un speaker con un tema así bastante novedoso o no común y tenemos temas pues desde cómo incorporar la neurociencia a temas judiciales, por ejemplo, el neurosexismo, si tiene sentido hablar de inteligencia en plantas, o sea, tenemos una variedad increíble en estas 6 ediciones. Hemos tenido personas de más de 150 instituciones conectadas y de todo el mundo, porque esto se hace por la plataforma Zoom. Y os invito porque hacemos uno cada año. Y además, aunque ya os los hayáis perdido los anteriores, nos podéis encontrar en YouTube, donde subimos todas las charlas. Y bueno, pues somos 4 investigadoras que vivimos en diferentes sitios. Bueno, Inés y yo estamos en Madrid, pero Alba está en Suiza y Marie está en Argentina. Nuestros valores son apoyar a los jóvenes investigadores. Nos sentimos un espacio seguro para los jóvenes investigadores y nos hemos dado cuenta que estos espacios faltan muchas veces en los eventos científicos. Entonces intentamos facilitar la colaboración y crear un espacio horizontal sin jerarquías. También queremos abrazar la diversidad, es decir, incorporar voces que no se suelen oír, garantizar esa diversidad en ponentes, en gente participando, etcétera, buscar y esforzarnos en esa labor. Ser accesibles, es decir, defender la ciencia abierta y garantizar que todo el mundo pueda participar en nuestros eventos. Nuestros sponsors han sido, por ejemplo, la FENS, la Federación Europea de Neurociencia, y la IBRO también, y recibimos un premio a la diversidad, de lo cual estamos muy agradecidas. Y bueno, ¿por qué queremos estimular el pensamiento crítico en neurociencia? ¿Por qué en neurociencia? Bueno, pues supongo que os habréis dado cuenta, pero la neurociencia tiene un efecto seductor y es una ciencia que no es, por ejemplo, comparable con otras ciencias. No sé, me imagino la cardiología. Al final, todo lo que tiene que ver con el cerebro y con la consciencia, con nosotros mismos, hace llevarnos a evidencias que a lo mejor están sesgadas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es más fácil que encontremos mitos asociados a la neurociencia. Por ejemplo, esta imagen que os pongo aquí, que es de un libro actual de biología, ¿no? En el que se separan los hemisferios y
capacidades cognitivas están separadas. Bueno, pues esto en la actualidad y con la base científica que sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces, al final, este tipo de neuromitos llegan a la sociedad y no solo es que llegan, sino que afectan. Este tipo de mito podría afectar perfectamente a la educación y la forma en la que creemos que podemos ser más de ciencias o de letras o cosas así, ¿no? Se derivan otros problemas, no solo problemas de la sociedad, sino, por ejemplo, puede haber cerebrocentrismo, ¿no? En el que se atribuyen actividades que dependen de nuestro organismo como un todo al cerebro, sin tener en cuenta que el cerebro es parte de un contexto. Esto afecta a modelos animales de enfermedades mentales, por ejemplo, a simplificar los comportamientos humanos complejos en algunos sustratos anatómicos, etcétera, ¿no? Aquí os pongo una entrevista a un filósofo de la ciencia que habla de esto y es curioso porque después lo más leído habla sobre cómo la clave de la ansiedad podría estar en las mitocondrias, que obviamente tendrán algo que ver, pero la ansiedad es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de temas y este tipo de cuestiones son las que tratamos en Curious Minds, que es una escuela que hemos creado desde Corpus Curiosum, en la que hacemos 4 sesiones de hora y media durante un mes, en las que tratamos qué es y qué no es la neurociencia. Empezamos un poco a aplicar el pensamiento crítico, cómo es el sistema científico, cómo esperabas que fuera. Hablamos un poco de la cultura científica y de cómo nos afecta a los científicos el sistema que tenemos, ¿no? Publicar o perecer. También hablamos de los sesgos que hay en ciencia y nos bajamos otra vez de la Torre de Marfil porque los científicos somos personas y no somos seres de luz, por decirlo así, inmunes a los sesgos de la sociedad. Entonces, la sociedad transmite sesgos a nosotros y nosotros les transmitimos sesgos a la sociedad si hacemos ciencia de forma sesgada. Y bueno, el último día hacemos el escenario tuyo, que si queréis saber de qué trata, pues os invito a que estéis atentos a nuestras redes para ver cuándo es la próxima selección para Curious Minds, que creo que lo celebraremos en noviembre de este año. Y nada, estos son los estudiantes que hemos tenido 2 ediciones, han venido de todo el mundo y la verdad es que una de las cosas que primamos es que los estudiantes sean diversos porque queremos esas visiones y esas miradas de diferentes estudiantes científicos. Y bueno, lo que dicen nuestros estudiantes de este grupo es que es como un grupo de apoyo en el que poder abrirse y poder sentirse seguro y poder compartir pues, las inquietudes que se tienen en esta época de la carrera científica. Y bueno, también os quería esclarecer un poco todo el trabajo que hay detrás de este proyecto. Hay que encontrar ponentes para las sesiones de charlas, comunicación en redes, edición de vídeo, gestión de Zoom el día del evento, seleccionar a los participantes de Curious Minds. O sea, bueno, os he puesto toda la lista, es eterna. Yo os invito a hacer este tipo de cosas porque son muy complementarias a la ciencia y para mí son muy motivantes y recompensantes, pero siempre teniendo en cuenta el trabajo que hay detrás y cómo podemos gestionarlo, ¿no? Los siguientes pasos que tenemos es, pues bueno, desde la pandemia ha cambiado un poco el tipo de eventos que tienen más éxito, ¿no? De los más online quizás a los más presenciales, porque a lo mejor estábamos un poco hartos, ¿no? De las pantallas. Entonces, bueno, estamos pensando en llevar Curious Minds a algo más presencial, pero de todas formas no queremos perder nuestro carácter internacional que se consigue con plataformas online. Y, por ejemplo, todos nuestros estudiantes están en un canal de Discord donde lanzamos debates y nuevas charlas, ¿no? Y bueno, para acabar, simplemente, pues que a veces la carrera científica se pone un poco cuesta arriba. Pues yo recuerdo, ¿no? Momentos antes de la defensa de mi tesis, pues un momento complicado, de mucha ansiedad, y que al final el hecho de divulgar y participar en estos proyectos, pues te salva un poco de las frustraciones durante el doctorado o durante otros momentos, ¿no? Y lo que significa Corpus Curiosum para mí, pues es hacer un proyecto en el que de verdad creo y que creo que tiene un impacto en la sociedad, con 3 personas que son actualmente mis amigas, que aunque estamos de forma internacional hemos buscado y hemos conseguido juntarnos y desvirtualizarnos. Y bueno, por supuesto, conocer al resto de componentes, ¿no? de Corpus Curiosum. Y nada, os invito a seguirnos en redes y a escanear este QR que tenemos aquí con todas nuestras redes.
Tenemos Instagram, que ahora estamos generando bastante contenido, LinkedIn, bueno, correo, etc. Y nada, paso ya, dejo el hueco a las preguntas.